Grabamos. Ay. Bueno, ¿en qué me quedé? Me quedé en el teorema de Lucas. Por cierto, no he actualizado las últimas grabaciones, ¿verdad? Tengo que actualizar, y ya es de este tema. Bueno, teorema de Lucas, ¿qué nos decía? Galabé les decía, era una prueba de primalidad. Y les decía que, bueno, ninguna prueba de primalidad va a estar así, uy, qué facilita y qué amigable es. No, no, porque los primos no son amigables. En cierta forma no lo son porque no se dejan ver. Son así como el vecino que dice uno, o la vecina que uno dice, ay, ¿quién será la vecina? Y uno nunca los ve. Saben que ahí están, pero uno no los ve, o nada más ve a algunos de los vecinos, ¿no? Y los otros dice uno, ay, ¿quién vivirá ahí? Sabemos que alguien vive, pero no sabemos ni quién es. En los vecinos, vecinas, ¿no? Entonces uno dirá, ay, a lo mejor no son tan amigables, que no se dejan ver. Pues igual con los primos, ¿no? Sabemos que hay una infinidad, que hay un montón, pero no se dejan ver tan fácil. Entonces las pruebas de primalidad no van a ser nada fáciles. Si no, ya sabríamos dónde están los primos. Ya tendríamos muchos más. Entonces, ¿qué es lo que decíamos con esta prueba de primalidad? Acuérdense. ¿Qué nos decía? Nos decía que tenemos n en los enteros, que es el que queremos saber si es primo o no. N, que es entero positivo, y nos dice, hipótesis, si existe una x en los enteros positivos, tal que x y n son primos relativos, y que además sucede esto en las congruencias, esto que está acá y esto que está acá, es decir, una sí es congruente con uno, la otra no es congruente con uno, y la segunda va a correr en los divisores, en los factores primos, ¿sí? De n-1. Q con factores primos. O sea, este n-1 entre k son enteros, pero que solamente va a correr en los que dividen a n-1. Solamente, ¿sí? Solamente. Entonces, si está pasando esto, por lo tanto, n es primo. Pues ahí está una prueba de primalidad. Ahí está. Edward Lucas la propuso. Bueno, pues en eso estábamos. Acuérdense entonces a darle a ver. Entonces decíamos, recapitulo para recordar en qué andábamos. Tenemos que el orden, decimos el orden de x módulo n, supongamos que es e. Ahí está el orden. Pensando en la congruencia que tenemos acá y que decimos si existe un x, bla, bla, bla. Ajá. Entonces, a lo mejor podríamos poner supongamos que existe x, tal y tal y tal, por lo tanto pasa esto. O un si existe es como hay como una cierta equivalencia, porque estamos dando por hecho que, órale, si existe, entonces va a pasar tal cosa. Si existe, ¿sí? Ahora el asunto es encontrémoslo, pero si existe va a pasar tal cosa. Entonces vamos a suponer que existe. Entonces el orden de x módulo n, llamémosle e, ¿sí? Llamémosle e. Por otro lado tenemos la hipótesis que decíamos acá. Por otro lado está la hipótesis, ¿sí? X a la n-1 congruente con 1 módulo n. Por lo tanto, si el orden es e, por lo tanto, e divide a n-1, decíamos. Por lo tanto, n-1 será igual a k por, será e por alguna k. Lo iba a decir al revés, k por alguna e, no, e por alguna k, ¿sí? Donde k pertenece a los enteros, ya sabemos. Ahí nada, no estoy haciendo nada que no sea lo de divisibilidad. Ahora, sea q, decíamos, ahora vamos con los factores. Sea q un factor primo de k. A la vez, aquí decíamos que a la vez es factor de n-1. O sea, decimos q un factor de k. Pero k divide a n-1. Por lo tanto, q será factor de n-1. ¿Sí? Entonces será factor de n-1 a la vez. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué decimos? Aquí son igualdades. Decimos, pues x a la n-1 entre q es igual a esto y esto. ¿Sí? Aquí sustituimos el n-1, lo sustituimos precisamente con lo de acá. Por eso es que me aparece, en lugar de n-1, aquí puse el k por e. ¿Sí? Ahí está. El k por e. Y bueno, ahí le jugamos un poquitín a las potencias y nos queda esto último. Órale, ahí está.
Ahí está. Y luego, ¿qué decíamos? Decíamos ahora, como x a la es congruente con 1 módulo n, porque dijimos que E sería el orden. E es el orden, ¿sí? Elevamos ambos lados. Podemos elevar ambos lados de la congruencia, ¿sí? A la K entre Q. Y sabemos que K entre Q es entero, porque dijimos que tomamos K factor de Q factor de K. Entonces son enteros, no hay problema, lo podemos hacer, ¿sí? Pero, ahora sí seguimos, pero decíamos que E, ¿sí? E por K, o como le quisiéramos, bueno, no, a ver, lo voy a poner mejor completo. Pero decíamos, pero X a la E por K entre Q, aquí está arriba, es igual, ahí lo tenemos arriba, es igual a X a la Q menos 1 entre Q. N, perdón, ya me equivoqué. Aquí quito quito, no, aquí está. Es N, N menos 1. N menos 1 entre Q. ¿Sí? Por lo que teníamos allá arriba. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que X a la N menos 1 entre Q va a ser congruente. Es decir, estoy reemplazando esta parte por esta. Va a ser congruente con 1 módulo N, coma, pero esto es contradicción con la hipótesis. Con la hipótesis, porque vea lo que me dice la hipótesis. Ahí está la segunda congruencia, ahí donde entra la segunda. O sea, primero me dice, o sea, si existe X tal que X a la tal congruente con 1 y X a la N menos 1 entre Q no es congruente con 1. Y aquí estamos llegando a que precisamente va a ser congruente con 1. Por lo tanto, o sea, esto es una contradicción con la hipótesis. Y todo esto fue porque supusimos, ¿sí? Supusimos que ¿qué? Que Q es un factor de K. Ah, pues si Q es un factor de K, por lo tanto llegamos a una contradicción. Por lo tanto, ¿qué? Ah, pues por lo tanto, K no va a poder tener factores. Pues por lo tanto, entonces esa K tendrá que ser 1. Es decir, todo esto fue por cuando se dijo E divide a N menos 1. Ah, pues va a resultar que, por lo tanto, N menos 1 es igual a E, pero no lo podíamos decir así nada más. Pues no, por divisibilidad tenemos que decir, pues N menos 1 es igual a K por E. Pues ahorita lo que estamos llegando es que K, pues K no tiene divisores. Es decir, K es la unidad. ¿Sí? K es la unidad. O no tiene divisores diferentes de 1, o no tiene divisores primos, porque es lo que se dijo aquí, K factor primo que divide a K. Pues resulta que no tiene uno solo, por lo tanto va a tener solamente al 1. No lo divide ningún primo. Ninguno. Entonces, en la descomposición, pues resulta que pues, no lo divide nadie más que en este caso el 1. Por lo tanto, de N menos 1 igual a K por E, se tendrá que K es igual a 1, por lo tanto, N menos 1 va a ser igual a E. Va a ser igual a E. Acuérdense a qué queremos llegar. Queremos llegar a que N es primo. A eso queremos llegar. Que N es primo. Por lo tanto, el orden de X módulo N, que arriba dijimos que era E, aquí está, pues ahora decimos que es N menos 1. Es igual a N menos 1, porque es a lo que estamos llegando ahorita aquí. Que es igual a N menos 1.
Por otro lado, x a la phi de n es congruente con 1 módulo n, porque dijimos que x y n son primos relativos, lo dijimos desde acá arriba. X y n, aquí está en el cuadrito, son primos relativos. Entonces estoy aplicando Euler. Por otro lado tenemos esto por Euler, teorema de Euler, ¿sí? Por lo tanto, entonces el orden divide a cualquier otro de las potencias, ¿sí? Por lo tanto, n-1 va a dividir ¿a quién? A phi de n. Va a dividir a phi de n, ¿sí? Por lo tanto, n-1 es menor o igual, pues por divisibilidad, es menor o igual que phi de n, ¿sí? Es menor o igual que phi de n. Pero, ahí va el pero phi de n, fíjense cómo tendría que ser phi de n. Acuérdense quién es phi de n. Phi de n es la cantidad de primos relativos menores a n y positivos, claro. Es la cantidad de números menores al mismo n y primos relativos con n. ¿Sí? Entonces, phi de n, es más, phi de n no puede ser igual a n. ¿Están de acuerdo? Phi de n es una cantidad. Phi de n es una cantidad. Es decir, si tenemos phi de, no sé, de 10, phi de 10, en cuanto a cantidad no puede ser 10, porque me estará diciendo, pues todos los números entre 1 y 10 son primos relativos con 10. Pues no, porque de entrada sabemos que el mismo número no puede ser primo relativo con él. Sabemos que no puede ser. El mismo número no puede ser. Entonces sabemos que phi de 10, pues va a ser menor que 10. Independientemente de cuántos números sean primos relativos con 10. Independientemente es menor que 10 porque el mismo 10 no puede ser. No puede ser. ¿Sí? Pero démosle ahí la concesión de algo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Pues que phi de n es menor o igual que n menos 1. Es decir, 1 antes sí podría ser ya, pero el nn no puede ser. 1 antes sí puede ser ya, es decir, 1 menos, corrijo. Lo estoy pensando, pero lo digo mal. Es decir, me refería a 1 antes de n menos 1, es decir, con 1 menos, sí podría ser que se diera, es decir, phi de n tiene que ser a fuerza menor o igual que n menos 1, a fuerza. O sea, lo más que puede ser phi de n es n menos 1, que es en el caso que, ¿qué? Por ejemplo, cuando si tenemos al 7, pues quitando al 7, entonces 6, 5, 4, 3, 2, 1, a esos sí son primos relativos, es decir, son 6. Pero a lo más puede ser n menos 1, y de ahí para atrás. De ahí para atrás. Es decir, con lo que acabo de poner ahorita, fíjense que acabo de poner, pero phi de n es menor que esto, y por divisibilidad aquí tuvimos que teníamos esto. Por lo tanto, ¿qué? Pues phi de n es igual a n menos 1. Es igual a n menos 1, ¿ya se fijaron? Phi de n es igual a n menos 1. Y eso solamente ¿quién lo cumple? Los primos. Por lo tanto, n es primo. Y se acabó. Y se acabó. N es primo. ¿Ahí siguen? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Yo les dije que ya no iba a hacer una demostración. Fíjense que no usé matemática más allá de lo que hemos estado
viendo, no, pero pues más bien es la forma en que se va a usar. Aparte de Edward Lucas, una prueba de primalidad, ya en este tema no podía ser algo así sencillito, no. Entonces, pero ahí está. Pero la demostración, si la sigue uno con cuidado, pues no, tampoco es así, algo imposible, no. No, no, tampoco. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, bien, profe. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, sigamos. Sigamos. Prueba de Lucas. ¿Sí le puse el título? Ah, sí, teorema de Lucas. Así lo pueden buscar. Prueba de Lucas de primalidad o test. Ya ven que casi se usa siempre hasta en inglés ya, las pruebas de primalidad. Aquí voy a poner ahorita un teorema que no lo voy a probar ahorita, a menos que me diera tiempo. De hecho, no me he brincado, creo, ni uno que no haya probado, pero este me consumiría. Entonces, si me da tiempo, me voy a regresar y lo voy a probar. Y entonces lo voy a enunciar ahorita, pero no lo voy a probar porque sí lo voy a usar. Sí lo quiero usar para otras cosas, pero no lo voy a probar por el momento. Así que va a ser ahorita el único teorema que voy a dejar pendiente, o luego les digo dónde lean. Pero voy a tratar de demostrar. A ver cómo ando de tiempo al final de este tema y me regreso y lo demuestro. Y dice lo siguiente. Para cada primo P existe una raíz primitiva módulo P. O sea, para cada P existe una raíz primitiva módulo P. ¿Sí? Eso es lo que me dice el resultado. Para cada raíz existe una raíz primitiva. Es decir, es decir, para toda P primo existe una beta, tal que beta a la phi de P es congruente con 1 módulo P. Eso me dice. Existe. Para cada P va a existir una beta tal que pasa esto. Primitiva, es decir, va a ser el orden. Acuérdense que cuando se habla de primitiva es que va a ser el orden. Entonces va a existir esa beta tal que el orden de beta módulo P va a ser igual a phi de P. Eso me dice. Demostración, como les dije. La voy a tener ahorita pendiente. ¿Sí? La voy a tener pendiente. Bueno, pues que ya quiero brincar a residuos cuadráticos. Ya quiero estar en residuos cuadráticos. Lo pongo como subtítulo. Ahora vámonos a residuos. Residuos. Ay, me quedé. Ah, bueno, sí. Iba a decir, me quedé en la misma hoja. Residuos cuadráticos. Pero yo creo que me voy a pasar a la otra. Sí, ya se me está acabando eso. Voy a pasar a la otra hoja. Sí, al otro archivo. Al que trae, de hecho, la fecha de hoy. Residuos cuadráticos. Fíjense, residuos cuadráticos, híjole, es un tema que no nada más es una extensión de las congruencias, decir, a ver, ahora vamos a ver con potencias. No, 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 no. Residuos cuadráticos es mucho más que eso, mucho más. Vamos a ver a qué me refiero con residuos cuadráticos. Lo voy a definir.
Ya sé. Es que iba a poner una cosa previa. Fíjense, todavía no pongo definición, nada. Tal cual no. Va a quedar implícito. Ahora se tiene, y de hecho el término residuo cuadrático les va a ser muy natural. Se tiene que determinar cuándo x al cuadrado congruente con a módulo p, ajá, tiene solución para x, donde hay p, primos relativos, y p, primo impar. Ajá. Cuando exista x, entonces se dice que a es residuo cuadrático, ya lo voy a poner así entre paréntesis, residuo cuadrático, así me voy a referir, RC, residuo cuadrático módulo P, ¿sí? Residuo cuadrático módulo P. A ver, entonces, ¿qué? Entonces, dada una A que sea primo relativo con P, primo relativo con P, P primo impar, ¿sí? P primo impar. Entonces, si existe la X, si existe esa X, obviamente ya saben, los enteros, si existe X en los enteros que esté cumpliendo con esto, ¿sí? Entonces diremos que A es residuo cuadrático módulo P. A, es la A, no vayan a decir la X. A es residuo cuadrático módulo P, ¿sí? Y fíjense cómo es P primo impar. En toda esta teoría de los residuos cuadráticos y en varios también de otro tipo ya de residuos, es para primos impares, fíjense. Es decir, el 2 empieza a quedar fuera. Por eso siempre digo que hay momentos en los que el 1, cuando se consideraba al 1 como primo, entonces la matemática, conforme fue avanzando y consolidándose, fue dejando fuera al 1, que se dijo, no, vamos a dejarlo fuera. Entonces empezó a quedar fuera, ¿qué me dice aquí? No había leído aquí. Así lo demostró Lucas. Sí, en esta ruta es con otra anotación, cosas un poco diferentes, pero sí, por ahí iba la demostración. Sí. Lo que pasa es que este asunto del orden viene desde Euler, ¿eh? Esta teoría del orden, todo esto así como lo estoy diciendo, ya venía desde, claro, en otra notación, en otra forma de explicarlo, pero ya venía la idea desde Euler. Estoy hablando de mediados del siglo XVIII, ¿eh? Ya estaba avanzadísimo el asunto. Entonces, bueno, decía de lo del 1, que así como se quedó fuera porque fue avanzando la teoría y se quedó fuera el 1, pues aquí es un ejemplo de que el 2 empieza a quedar fuera, ya en mucha teoría. Y este es un ejemplo de que se va a ir todo lo de teoría de residuos cuadráticos, se va a ir, pero con primo P impar. Queda fuera el 2. Entonces, por eso digo que, capaz que en unos 200, 300 años ya el 2 ya no va a ser primo. Capaz, ¿no? Así como al 1 lo dejaron fuera, capaz que el 2 también, imagínense, a lo mejor en 200, 300 años, ya cuando se definan, ¿y los primos quiénes son? Pues los primos son el 3, 5, 7, bla, bla, bla. Capaz. Bueno, sigamos. Entonces ya, residuo cuadrático es si existe la X, tal que pasa esto en la congruencia. Si existe X, por lo tanto A, diremos que es un residuo cuadrático. ¿Sí?
Pero dirán, híjole, pues empieza a poner más feo el asunto, porque pues ahora son cuadrados y las formas en lo que lo encontrábamos. No, la teoría es diferente. Y no nada más es un asunto de encontrar residuos, no, esto se aplica ya en muchas más cosas de la matemática, los residuos cuadráticos. Por eso es que se desarrollan teoremas como el siguiente teorema. El siguiente teorema que nos dice, el entero A, ¿sí? El entero A es residuo cuadrático, ya lo voy a poner así, residuo cuadrático módulo P, sí y solo sí. Fíjense, este resultado va a estar bonito, les va a gustar. Sí y solo sí a la P menos 1 entre 2 es congruente con 1 módulo P. Ahí está. Fíjense. Y fíjense que no está dependiendo de encontrar en sí un cuadrado, ¿ya se fijaron? O sea, me está diciendo el entero A, si es residuo cuadrático, por lo tanto, pasa esto, se cumple esta congruencia. No me está diciendo, pues a ver si es residuo cuadrático, pues a ver, si lo es, pues a ver, encuentra la X, dame la X, dame la X para ver qué es cierto. Pues habrá que empezar a buscar la X. Y todo depende del tamaño que tengan A y P, se puede empezar a poner medio feo el asunto. Pero lo que me dice, a ver, si resulta que A es residuo cuadrático, me lo estás diciendo, pero no conozco precisamente la X, pero me lo están diciendo, pues por lo tanto, entonces estará pasando esto. Y el regreso. Si pasa esto, por lo tanto, residuo cuadrático. ¿Cómo es la X? Pues no sé bien. Pero de que lo es, lo es. Porque a lo mejor eso ya va más a la segura el asunto. Si quieren saber si es residuo cuadrático, antes de ponerse a buscar la X, pues primero hay que saber, tener una idea si es o no es. Ya si es, ya van a la segura, ¿no? Bueno, pues vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar esto. A ver, ¿cómo vamos? Antes de seguir, ¿cómo vamos en las definiciones? Todo esto. ¿Cómo vamos? Vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno. Sigamos entonces. Sigamos. Pues vámonos a la ida. Suponemos que es residuo cuadrático módulo P, por lo tanto, tiene que cumplirse esa congruencia que está ahí. ¿Sí? Tiene que cumplirse eso. Entonces, vámonos a la ida. Suponemos que A es residuo cuadrático módulo P. ¿Sí? Estamos suponiendo eso. Por lo tanto, si estamos suponiendo que es residuo cuadrático, por lo tanto, pues existe X, tal que X al cuadrado es congruente con A módulo P. ¿Sí? Es congruente con A módulo P. ¿Sí? A ver, sigamos. ¿Sí? Y como A y P, ¿sí? Por otro lado, como es residuo cuadrático, y como A es residuo cuadrático módulo P, por lo tanto, también tenemos, por lo tanto, A y P también son primos, son primos relativos, ¿sí? Entonces, como por un lado, como es residuo cuadrático, tenemos esta congruencia. Como es residuo cuadrático, por lo tanto, tenemos esto, ¿sí? Aunque lo repetí, pero bueno, que quede ahí clarísimo. Tenemos esto. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos por acá? Es que me iba a bajar de página, pero no. Por lo tanto, entonces, como
Déjenme poner aquí como residuo. Sí, aquí déjenme. Es que aquí iba a cambiar la redacción, pero mejor aquí extiendo esto. Existe X tal que pase esto y X, ¿sí? Y X, es que no me acuerdo si puse algo de la... Creo que no puse... Ay, no puse esa parte. No aclaré. Espérenme. Existe X. Espérenme, nada más que estoy viendo. Ajá. No, todo lo pongo aquí. Que quedaba medio implícito el asunto al decir hay P primos relativos. Fíjense, estaba viendo nada más si lo había puesto, ¿no? En mis notas. Al decir AP primos relativos, entonces queda implícito que XP son primos relativos por propiedades de congruencias, propiedades de congruencia y de máximo común divisor. Si A y P son primos relativos, entonces X y P son primos relativos, porque dejan el mismo residuo, acuérdense, por propiedad de congruencias. Al dividir A entre P me quedará el mismo residuo que al dividir X al cuadrado entre P. ¿Sí? Y como P es primo, entonces X y P tienen que ser primos relativos también. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí ahorita estaba viendo, se ajustaba la relación, la redacción, perdón. Y vamos a ponerle así, ya sé. Y además, X y P son primos relativos. ¿Sí? X y P son primos relativos. Y A y P son primos relativos. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos por Euler que si X y P son primos relativos, tenemos por Euler que X a la phi de P va a ser congruente con 1 módulo P. ¿Sí? Y esto a la vez, pues phi de P, ¿quién es? P menos 1. Por ser primo, congruente con 1 módulo P. Acuérdense, P primo impar. Ahí lo pongo. Aquí lo teníamos arriba en la hipótesis. Acá. Bueno, ya no en la hipótesis del teorema, ya lo dejé. Si es residuo cuadrático, ya había dejado implícito que P era primo impar al hablar de residuo cuadrático. Entonces acuérdense, cuando hablemos de residuo cuadrático, vamos a estar pensando en P primo impar, hasta que no se diga lo contrario, que ampliemos a que el módulo no tenga que ser necesariamente primo. ¿Sí? Mientras no cambiemos, vamos a seguir con P primo impar. ¿Sí? Bueno, ahí vamos. Díganme, ahí vamos, antes de seguir. Sí, ahí vamos, profesor. ¿Sí? Y por otro lado, aunque repita, no le hace. Como AP son primos relativos, por lo tanto, Profesor, ¿sí? en el chat preguntan que por qué X y P son primos relativos. Ah, ya vi el chat. Aquí arriba. Acuérdense, cuando teníamos en las congruencias, ¿qué decíamos? No voy a usar A, voy a usar R. Aquí lo voy a poner como en otro color y ahorita lo borro. No, aquí abajo, aquí abajo. Aquí abajo. Como ventana y ahorita al fin va a quedar grabado y ahorita lo borro. Acuérdense qué me decía la teoría de desde que vimos la definición de congruencia. ¿Qué me dice? S es congruente con T módulo P. Si pasa que, si el residuo de S entre P es el mismo que el residuo de T entre P, el residuo. Tienen que dejar los mismos residuos por definición de congruencia. ¿Sí? Tienen que dejar
los mismos residuos. Ah, no, pero a ver, espérenme, no. No, mejor no me voy a ir por los residuos. No, ya sé, me voy a ir mejor por la... Espérenme. No, sí, sigo usando esta. Estaba la otra que me decía que el máximo común divisor, si son congruentes, sí, mejor no me voy a ir por residuos, me voy a ir por esta. El máximo común divisor de S y P va a ser el mismo al máximo común divisor de T y P. ¿Se acuerdan de eso? Creo que hasta se dejó en tarea, ya no me acuerdo. Pero si no, pues aquí está, miren, se lo estoy poniendo. Es decir, el máximo común divisor, o sea, si son congruentes, si se da la relación de congruencia, entonces el máximo de S y P es el mismo que el máximo de T y P. Pasa eso. Es el máximo, es igual, el máximo común divisor. Y si me están diciendo que el máximo común divisor en este caso de A y P, si son primos relativos, entonces el máximo común divisor es 1. Entonces me están diciendo que el máximo común divisor de X al cuadrado y P también es 1, ¿sí? Pero como P es primo, entonces no le va a quedar de otra. X al cuadrado y P, como son primos relativos, entonces, ¿qué pasa? Que X y P, si no son primos relativos, ¿sí? Si no son primos relativos, entonces hay un divisor, pues que va a dividir a ambos, pero ese divisor, pues tendría que ser P, porque a P no lo puede dividir otro más que el mismo P, ¿sí? Y si P divide a X, si P divide a X, entonces P divide X al... P va a dividir al... Perdón, P va a dividir a este, a X al cuadrado. Sí, a ver, lo estoy diciendo al revés. Si... Ay, ¿cómo lo digo? Espérenme. Sí, ya está. Esto sabemos por la propiedad que tienen que ser primos relativos. Si no son primos relativos, X y P, entonces tendrá que estar el divisor D, pero ese divisor D no le queda otra más que ser P, porque P es primo. Entonces P, si es primo y va a ser el divisor, entonces P va a dividir también a X. Pero si P divide a X, entonces aquí arriba, por la congruencia de acá, entonces aquí arriba, ¿qué tendríamos? Que ya no serán primos relativos X al cuadrado y P. Y tienen que serlo por la propiedad de congruencias. Tienen que serlo. Entonces, si X al cuadrado y P son primos relativos, X y P son primos relativos. ¿Sí? Bueno. Ya me quedé solo. No, yo puso que gracias en el chat. Sí, a ver, ¿quedó aclarado el asunto? No me quedó muy claro, eso sí, pues ya quedó claro entonces, ahora sí. Bueno. Sigamos. Pero sí tenían razón, porque no lo había dejado, yo como que daba por hecho que ya lo iban a ver, a visualizar, pero no, está bien. Sigamos para que vaya quedando claro el asunto. Entonces, ¿qué dije? XP, primos relativos, AP, primos relativos, ahí está. Por otro lado, como AP son primos relativos y déjenme regresar al color. Y pues puede ser Euler también, pero también démosle un poquitín a Fermat. Y por Fermat, como hay P son primos relativos, entonces por Fermat, A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Y igual pude haber dicho Euler, ¿no? Pues es la generalización. Es la generalización. A ver, entonces, ¿qué? ¿En qué vamos? A ver, acuérdense, tenemos que llegar a esto. Tenemos que llegar a la congruencia que está aquí. Ahorita ya llegamos, fíjese, llegamos a un A a la P menos 1 congruente con 1. Fíjense, o sea, como que nos acercamos. Por eso A a la P menos 1 entre 2. Obviamente no podemos decir, pues elevo todo a la 1/2. No, porque no son igualdades. No. No. Sigamos. A ver, hay que concluir. Casi
ahí andamos cerca. A ver, ¿y cómo? ¿Sí? Por hipótesis y por, bueno, no hipótesis, no hay hipótesis. ¿Y cómo? Déjenme quitarle. ¿Y cómo? ¿Y cómo? X a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P, es lo que acabo de decir aquí, ahí está, ¿sí? Pero lo vuelvo a poner. Y como X a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer con esto? Ay, perdón, no, me equivoqué, con A. No, aquí me equivoqué. No, no lo voy a usar. Eh, no, no. Ya no lo voy a usar. No. Y como X al cuadrado, es congruente con A, módulo P. Sí, cuando dije por hipótesis, sí, ese es el que quería. Sí, por hipótesis, aquí está. Sí. Porque sabemos que es residuo cuadrático. Entonces existe esa X. Pero fue cuando no quise usar la hipótesis, así directo por hipótesis. Y como esto sí, por hipótesis, ¿sí? Y como tengo esto, por lo tanto, fíjense que aquí sí le voy a aplicar. Fíjense, voy a elevar ambos lados. Aquí es cuando conviene que P es primo impar. Por lo tanto, X al cuadrado a la P menos 1 entre 2 es congruente. Estoy elevando ambos lados y lo puedo hacer porque P es primo impar. Ahí está la clave. P es primo impar. Por eso lo puedo hacer porque es un entero. Módulo P. Lo puedo hacer porque es entero. ¿Sí? Lo puedo hacer. Por lo tanto, esta parte se me va a ir precisamente el 2 o sea, el cuadrado. El cuadrado deja de estar porque lo vuelo con el entre 2 y me queda ¿qué? Me queda X, ya voy a quitar el paréntesis. Me queda X a la P menos 1 congruente con A a la P menos 1 entre 2 módulo P. O sea, no hice ahorita otra cosa que álgebra en las potencias, que lo podía hacer, porque son enteros. Pero, ya casi terminé. Pero ¿qué? Bueno, que te bañaste más decente. X a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Y se usa Ah, transitividad. exactamente. Exactamente. ¿Qué es lo que estaba medio poniendo hace un momento? Pero dije, no estoy todavía. Pero lo ponemos para que no se pierda el asunto. Y como X a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P, pues ya acabamos, ¿no? Transitividad. Por lo tanto, A la P menos 1 entre 2 es congruente con 1 módulo P. Y terminamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Si A es residuo cuadrático, por lo tanto pasa esto. Y son de esos resultados muy fáciles de memorizar, ya que uno los tiene, ya se demostró todo, como que son de esos, ya que dice, residuo cuadrático, por lo tanto tomo la A, el módulo P menos 1 entre 2 congruente con 1. Perfecto. El módulo no cambia. ¿Sí? Pues si es residuo cuadrático, pues existe la X,
Entonces ahí va transcurriendo todo eso. Era clave el asunto que XP y AP fueran primos relativos, porque eso nos permitió ir generando las congruencias usando Euler. Nos permitió ir usando las congruencias e ir manipulando las congruencias hasta llegar a esto. Y claro, el ser residuo cuadrático, aquí es donde lo volvimos a usar, en esta parte. En esta parte lo volvimos a usar. ¿Sí? El ser residuo cuadrático. ¿Sí? Bueno, ahí vamos, falta el regreso. Nos falta el regreso. Nos falta el regreso. Vámonos al regreso. Demostración del regreso no puede ser, se me acabó la hora, no lo puedo creer. Y aparte me atoré como 2 veces, y eso me consumió unos minutos hoy. Bueno, supongamos que, a ver hasta donde me llegue ahorita. Supongamos que, ahora va el regreso, entonces suponemos que a la p menos 1 entre 2 es congruente con 1 módulo p. ¿Sí? Módulo p. Sabemos, por lo que tenemos aquí, ¿sí? Sabemos que a, algo semejante a lo que dije hace un rato, donde a y p son primos relativos, porque 1 y p son primos relativos. 1 y p son primos relativos, por lo tanto, a y p serán primos relativos, por un argumento semejante al que dije hace rato. ¿Sí? Tienen que ser primos relativos. ¿Sí? Pero, bueno, sigamos. Supongamos que pasa esto, y cómo, y cómo se tiene, aquí está lo que no he demostrado, que les quedo a deber todavía, pero lo voy a usar. Y como se tiene que, para todo primo P, existe una raíz primitiva, por lo tanto, existe, ¿sí? Raíz primitiva, módulo P, por lo tanto, existe beta, ¿sí? Tal que beta a la phi de P es congruente con 1 módulo P, ¿sí? Con beta P, primos relativos. Ajá. Además, si ya tenemos que es raíz primitiva, entonces tendríamos que beta al cuadrado, beta a la phi de P, ¿sí? A la phi de P es un qué. Acuérdense, era un qué. ¿Sistema reducido? Exactamente. Es un sistema reducido de residuos módulo P. Por lo tanto, y ahí me voy a detener. Por lo tanto, existe una beta a la K, tal que beta a la K va a ser congruente con A módulo P. ¿Sí? Va a ser congruente con A módulo P, porque A y P son primos relativos. AP primos relativos. Entonces, si A y P son primos relativos, entonces va a haber un elemento del sistema reducido de residuos, módulo P, con quien va a ser congruente. ¿Sí? ¿Con quién va a ser congruente? Entonces, bueno, ahí le dejo ahorita. Me detengo porque ya son las 3. Aquí me detengo y seguimos. Ah, mañana yo cambié, mañana no puedo venir. Lo cambié al viernes. Así que ni modo, les voy a frenar su viernes pachanguero de que van a empezar temprano.
Y nos vemos déjenme. Ahí estoy grabando esto, no debo de grabar.